En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en la carta que el apóstol San Pablo le escribió a la iglesia de los Filipenses. Y de allí el capítulo 3, a partir del mediado verso 4 hasta el verso 14. Hay otras dos lecturas a las cuales haremos referencia, pero ya las hemos leído a través del servicio de adoración. Recibimos entonces la palabra de Dios contenida en la Escritura, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Desde la psicología, el concepto motivación es definido como los anhelos, necesidades e intereses que activan a un organismo y lo dirigen hacia una meta concreta. En otras palabras, motivación es aquello que nos impulsa a tomar decisiones y a ejecutar determinadas acciones que nos permitirán alcanzar lo propuesto. Todo ser humano necesita estar motivado para alcanzar su plena realización. Para mencionar solamente algunos ejemplos, ¿recuerda usted el momento en que comenzó a tener cuidado y atención hacia su forma de vestir y arreglarse? Eso no pasó por arte de magia, ¿verdad que no?
¿Acaso eso sucedió cuando usted empezó casualmente a desarrollar interés, atracción por cierta persona? Cuando eso pasa y usted lo ve en alguien más, nunca falta el comentario: ese muchacho está enamorado, se baña, se perfuma, se plancha, ¿no? Porque hay una motivación. Ahora bien, en este caso, ¿no?, la motivación era la muchacha o el muchacho anhelado, que entonces le lleva a hacer ciertas cosas. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de la madre soltera que se pone a estudiar arduamente y que a la misma vez trabaja tiempo extra, y encima de eso tiene que soportar los comentarios insolentes de la gente opinando, y todo para poder dar a sus hijos una buena condición de vida y una buena educación. La persona se siente motivada a hacer algo que en sí mismo no necesariamente es atractivo o agradable, todo con el fin de alcanzar la meta que le motiva. Y eso que otra gente quizás vean como sacrificio, para la persona no va a ser considerado como un sacrificio, porque se está dando por alcanzar esa meta. Cada una de las diferentes modalidades o escuelas psicológicas plantean en sus teorías diferentes motivaciones principales para el ser humano. Según algunos, la motivación es la búsqueda del placer y la satisfacción. Y eso es lo que motiva, lo que impulsa al ser humano. Pero para otros teóricos, la motivación tiene sus raíces en factores sociales. Y para otros, lo que motiva al ser humano es un instinto de supervivencia o el mero deseo de ser querido y de ser aceptado. Y de diferente manera, todos tienen algo en común, y es que el ser humano necesita ese algo que sea la fuente de la motivación en su vida. Ahora bien, con esto de la motivación hay dos grandes riesgos o extremos. Y las Escrituras Sagradas hoy nos permitirán platicar un poco sobre cada uno de esos extremos. Número uno, un primer peligro o extremo es la ausencia de motivación, o una motivación que se vea a sí misma debilitada. Ciertamente, todo ser humano necesita encontrar ese algo que le impulse, que le mueva, que le inspire a luchar y a perseguir la meta anhelada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa motivación se encuentra ausente o si se encuentra debilitada? Definitivamente, la persona que no tiene motivación no llega a ninguna parte. Existe, pero no vive. Respira, pero no disfruta la respiración. Hace muchas cosas, pero no tiene ninguna fuerza para lograr algo que sea significativo. La persona que pierde la motivación se estanca en la vida. Llega a un punto del cual nunca pasará. Se queda patinando en su época de cuando las cosas eran mejores, y de allí nunca sale. Se queda en el encierro, lamentando y preguntándose por qué su situación no es diferente. Por ejemplo,
Quien no tiene como motivo el bienestar de sus hijas o hijos, jamás se esforzará por proveerles lo mejor. Quien no tiene como motivo el alcanzar metas importantes y hacer grandes aportaciones en la vida comunitaria, jamás se esforzará por estudiar fuertemente y por prepararse para ese futuro de grandes metas. Y la cristiana y el cristiano que pierde la motivación no hará nada, absolutamente nada, por atender y cuidar su salud espiritual. Y eso entonces se verá reflejado en sus relaciones en la comunidad de fe, en la iglesia, en sus relaciones en el trabajo, sus relaciones con la familia y sus relaciones con la comunidad circundante. ¿Saben ustedes que el pueblo hebreo también se enfrentó a un tiempo en el cual había perdido la motivación? Había estado ese pueblo bajo el yugo del imperio babilónico muchos años. Su gente importante se encontraban desterradas en Babilonia. Y recordemos que una costumbre de los imperios antiguos al conquistar naciones más pequeñas era llevarse a las clases dominantes y a las clases principales en términos intelectuales, políticos, religiosos y económicamente poderosas. Se las llevaban entonces para otro lugar, al destierro. Y los judíos en el destierro babilónico habían ya perdido la esperanza de verse liberados para regresar a su tierra natal. Y durante todo ese periodo y todos esos años se encontraban frustrados y se encontraban desanimados al ver sus sueños hacerse pedazos en suelo extranjero. Se podía decir que habían perdido la motivación. Y muchas veces se habían hecho las preguntas: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Acaso Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Acaso Dios habrá sido derrotado por los dioses enemigos? Y en medio de su frustración y en medio de su falta de motivación, entonces el mensaje de Dios a través del profeta Isaías resuena como una buena noticia, como un mensaje motivador. Así dice el Señor, leíamos hace un rato, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Eso proviene del capítulo 43, versos 16 y 19. Dios le estaba anunciando a través del profeta Isaías a aquel pueblo dos noticias. La primera: el Señor sigue estando en control aunque tengamos la percepción contraria. El Señor sigue estando en control aunque tengamos una impresión diferente. Eso es lo primero. La segunda noticia: el Señor prepara para su pueblo el regreso al hogar. Isaías le dio esas noticias a aquel pueblo. En otras palabras, hay razón para tener fe y para tener esperanza. No hay razón para dejar que se pierda la motivación. Lo segundo entonces que quisiéramos contemplar con este asunto de la motivación es que un segundo peligro
o extremo. El primero mencionábamos que era no tener motivación o tener una motivación ya maltrecha, debilitada. Pero lo segundo peligro o extremo es tener una motivación exagerada y fundamentar entonces esa motivación en las causas equivocadas. El pasaje que leíamos en la carta de Pablo el apóstol a los Filipenses forma parte de un argumento que está sosteniendo Pablo contra personas a quienes él llama, en capítulos o en versos anteriores, a quienes él llama los perros, los malos obreros, y también les llama los mutiladores del cuerpo. Eran los que insistían en la circuncisión como condición para la gracia divina. Él está teniendo un argumento contra personas que con sus doctrinas y con sus enseñanzas confundían y dañaban la iglesia. Y según se desprende de la lectura de esta carta completita, y le invito a leerla en su casa, es cortita, son varios capítulos solamente, esos individuos fundamentaban su motivación en glorias y éxitos humanos, como lo eran la herencia racial y la herencia religiosa. Y ante esa circunstancia, Pablo les contesta y les responde. Y él les indica, y es la parte que leemos hoy, él les indica que si ellos se pueden jactar o piensan jactarse de esas cosas, o esas cosas son su motivación, él les dice que él también tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, pero él considera todo eso como pérdida comparado con el conocimiento de Cristo. Y déjeme decirle algo, los traductores a veces tienen una especial sensibilidad, pero la palabra que allí usted leyó y decía basura, no dice basura, dice estiércol. En griego, de lo que está hablando es de lo que se bota. Y Pablo está diciendo, eso es estiércol, comparado con el valor de conocer a Cristo. Y él sigue elaborando entonces allí que su motivación principal no es otra que conocer y que experimentar, es decir, vivir constantemente esa vida que se encuentra en Cristo. Y a eso Pablo le añade que se trata de una motivación que no es de una sola vez y ya, sino que se trata de una motivación constante, una motivación continua. Observe bien la palabra que él utiliza, prosigo. Prosigo fue la expresión utilizada por el apóstol, prosigo. Sus detractores, por el contrario, tal parece que se mantenían estancados en las glorias de su pasado, en su herencia y en su tradición. Y recordemos, queridas y queridos hermanos, que tener la motivación equivocada es algo que nos puede estancar tanto como no tener motivación alguna. Lo repito, tener la motivación equivocada nos puede estancar tanto como no tener motivación alguna. Una frase muy conocida lo explica por sí sola, usted la habrá escuchado muchas veces y quizás la ha dicho también: dormirse en los laureles, ¿no? Es decir, mirar aquellas cosas alcanzadas como lo último o lo supremo, como aquello de lo cual ya no
queda más. Y quienes así viven con esa mentalidad no se percatan de que la carrera continúa. No se percatan de que hay caminos por recorrer. No se percatan que hay metas que alcanzar. No se percatan que en Cristo la carrera prosigue y prosigue y prosigue. Ahora bien, ante esos dos peligros, la ausencia de motivación o motivación lacerada, o el exceso de motivación y motivación puesta en lo que no es lo valioso y lo importante, ante esos dos peligros queda una pregunta por considerar. Bueno, ¿y qué hacer entonces para adquirir, desarrollar o recuperar la motivación correcta? Bueno, si nos encontramos como estaba el pueblo hebreo en tiempos de Isaías, que estaban en el cautiverio, sin motivación, si estamos así, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo y lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Decía el mensaje de Isaías: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas, fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben?, pregunta el Señor a través de Isaías. ¿Y por qué el Señor a través de Isaías le dice eso a aquel pueblo? Aquel pueblo se la pasaba todo el tiempo, ay, cuando estábamos allá en Israel, y entonces se idealizan las cosas, todo era una maravilla, siempre todo era mejor. Y Dios le está diciendo, olvídense de estar mirando para allá, vean, fíjense, esa es la palabra, fíjense que yo hago algo nuevo. Y de eso debemos aprender. Porque mientras nosotras y nosotros sigamos patinando en las frustraciones y en los problemas que hayamos enfrentado, nunca podremos salir de ellos, nunca podremos superarlos, nunca podremos experimentar algo mejor, algo que se convierta en la motivación de nuestra vida. Olvida esas cosas. Es el llamado de la Escritura. Dios tiene algo nuevo y mejor. Y nosotras y nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos permita adquirir la conciencia y tener la visión que ve más allá de lo que tenemos al frente de nuestros ojos materiales. Porque definitivamente eso nos ayudará a encontrar la motivación que necesitamos en la gracia y el poder de Dios que está a nuestro lado y que está de nuestra parte, en lugar de buscar esa motivación en otras cosas. Esa es la gracia y el poder de Dios donde se encuentra. Ahora bien, si por el otro lado, si somos como los adversarios de Pablo, que se recostaban, ¿verdad?, se dormían en sus laureles, se recostaban en sus aparentes logros y triunfos, se recostaban en sus logros religiosos, en sus capacidades y en sus virtudes, ¿verdad? Todo eso entre comillas. Si estamos como esa gente, y hay gente que es así, ¿saben? Los veo todos los días. Pero si nosotros estamos así, es necesario abrir la visión espiritual para identificar
que hay una meta mejor: el pleno conocimiento. ¿Usted sabe lo que es pleno? Pleno es lo absoluto, lo total, lo que ya no le falta nada. El pleno conocimiento y disfrute de la realidad de Cristo Jesús. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Y bien lo indican las palabras del apóstol allí en la carta. Una cosa sí hago, decía él: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Sea cual sea la razón o razones que nos mantengan atados, hay que romper con ella y soltar las amarras. Soltar las amarras. Trátese de una gran frustración o trátese de triunfos alcanzados, el llamado de Dios es a pasar la página y proseguir. El conocer a Dios le da un nuevo sentido a la vida, abre nuevas puertas, prepara nuevos caminos, trae nuevas y mejores experiencias, nos llena de la motivación real que necesitamos en nuestras vidas. Y es posible a estas alturas que haya quienes estén pensando: bueno, pero ¿y qué tal si lo he intentado ya tantas veces? ¿Qué tal si todos mis esfuerzos han fracasado? ¿Qué tal si por más que la busco no encuentro la motivación para mi vida? Y es ahí donde nos encontramos con el mensaje central de un salmo que leíamos al principio de la liturgia de hoy, el Salmo 126, que es un cántico antiguo que proviene precisamente de la época del destierro y de la cautividad, y hace la gran afirmación que todas y todos hoy debemos hacer nuestra: palabras de fe, palabras de esperanza y palabras de profunda convicción. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo en los brazos. Los que siembran con lágrimas, con alegría cosecharán. El trabajo, el esfuerzo y el tiempo que invertimos para el reino de Dios no es en vano. Y es posible que uno no vea el fruto de inmediato, pero el Dios de las Escrituras Sagradas promete que ese fruto y ese resultado ocurrirá. Lo que necesitamos entonces, amadas y amados, es buscar y encontrar nuestra motivación donde mismo la encontró el apóstol Pablo: en la relación personal, en la relación auténtica, en la relación genuina
con el Señor Jesucristo. Soli Deo Gloria. Amado Señor, en medio de los desganos del camino te rogamos, concédenos encontrar el norte que tienes para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a poner la mira en lo que realmente vale, en lo que realmente a ti te importa, y sacar la mira de tantas y tantas cosas superficiales donde constantemente la ponemos y de las cuales nos agarramos y pretendemos sostenernos. Ayúdanos, oh Señor, a entender que la carrera no es de velocidad, es de resistencia, que es necesario seguir adelante, aún con tropiezos, seguir adelante, aún con caídas, seguir adelante, corriendo, caminando o gateando, seguir adelante. Prosigo detrás de las pisadas de Cristo Jesús. Así oramos y así confiamos. Amén y amén.